Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar lo más cercanos a la hora posible. Bienvenidos todos. Para los que no me conozcan, yo soy Jorge Ferrer, soy el director del Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos, la doctora Marlene Oliver, directora asociada, catedrática aquí de la Escuela de Salud Pública, y la directora académica del programa, y el doctor Frontera, también profesor de aquí del el Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos, que es el Decanato de Asuntos Académicos, y la Escuela Graduada de Salud Pública colaboran para este proyecto que es la oferta del certificado de estudios profesionales en bioética, y tenemos también, hemos contado con el patrocinio, con el auspicio de la OPS para traer conferenciantes internacionales. Y hoy tenemos al doctor Javier Judes. Es un currículo, es un CV de 37 páginas. Yo no lo voy a leer completo. Voy a leer así que voy a hacer un resumen, y si Javier quiere añadir algo después, pues lo puede añadir. Es madrileño, médico, creo que está muy contento con los resultados deportivos recientes. Correcto. Es médico, terminó la carrera de medicina en el año 92, tiene una maestría, es magíster en bioética, tiene una maestría en administración y dirección de servicios de salud, es una especie de MBA en servicios de salud, y tiene también una maestría en gestión e investigación en ciencias de la salud. Tiene un trasfondo profesional bastante diverso. Comenzó su andadura profesional desde 1997 hasta 2005 como responsable del área de bioética y jefe de proyectos de bioética y educación en una fundación que es la Fundación Ciencias de la Salud, y ahí colaboró estrechamente con un nombre que estamos en bioética, no es muy conocido, que es con Diego Gracia Guillén. Así que ha sido un estrecho colaborador del profesor Gracia. También trabajó, y estoy resumiendo las cosas que ha hecho profesionalmente, en los primeros años se dedicó a la medicina clínica. Durante los últimos años se ha dedicado más a la investigación y a la gestión. Trabajó para el sistema sanitario de la región de la Autonomía de Murcia como responsable de investigación e innovación, y sus áreas de investigación en bioética son el Advanced Care Planning, con énfasis en enfermedades crónicas y final de la vida, y ha abordado diversos temas de inicio y final de la vida en sus publicaciones de bioética clínica, de ética de la investigación y ética también de las organizaciones y ética de los servicios de salud, de los servicios sanitarios. Fue el representante de España ante el Comité Directivo para la Bioética del Consejo de Europa, de 2003 a 2004, y ha participado en distintas capacidades en comités de ética, tanto comités de ética de hospitales, comités de ética de la investigación, como también comités de ética de asesoramiento regional dentro del sistema de salud. Podríamos seguir diciendo cosas, la variedad de sus publicaciones, etc. Quizás como un dato personal, está casado con Marisa desde hace cuánto, 21 años, ¿verdad? 21 años, y tienen 4 niños, bueno, 4 niños no, tienen 4 hijos, porque ya Miguel no es niño, ¿verdad? No. Miguel y Lucía ya no son niños. Yo tengo el gusto, pues, de conocer a su familia. Nos conocimos hace muchos años, y yo creo que yo ayudé a darle un empujoncito para que se orientase por el mundo de la bioética, así que me siento, por lo tanto, muy orgulloso de presentarlo hoy y que lo tengamos aquí entre nosotros. Voy a añadir los pies. Pues muchas gracias al doctor Ferrer, muchas gracias a todos los que
formáis parte de esta institución, a Marlene Oliver, a Zoraida, al doctor Ernesto Frontera, a todos los que de alguna manera habéis sido pues cómplices de poder que volver a Puerto Rico 21 años después. Vinimos en nuestro viaje de novios, vinimos a Dominicana y pues nos acercamos a ver a un amigo que era Jorge en esa época. Y bueno, 21 años después sigue siendo amigo. Esto ya, eso un poco probablemente lo que dice es bueno, los problemas de criterio del doctor Ferrer, ¿no? Bueno, voy aquí atado. Esto es para que no me escape, por si acaso, pero lo explico, están grabando y bueno, pues para que se pueda reproducir y no estar 6 horas pues hablando, que es posible que mi voz en algún momento pues la module, pues para eso iré con esto. Bueno, si en algún momento me despisto, pues yo suelo moverme, entonces esto me traerá un poco a buen recaudo, ¿no? Agradecer a todos los que formáis parte del certificado de estudios profesionales y a aquellos otros que habéis decidido asistir, pues y que bueno, tenéis la libertad obviamente de entrar y salir cuando os parezca oportuno. Los del certificado de estudios supongo que estarán más atados a una asistencia voluntaria, ¿no? Y los que también quieran pues créditos de formación, pues también, ¿no? Pero la idea es que hagamos unas sesiones, tanto esta mañana como luego a la tarde y luego ya mañana, que bueno, pues sea un ejercicio común de reflexión, ¿no? Yo voy a suscitar, voy a facilitar esa discusión, voy a poner temas sobre la mesa, voy a poner mis propias posiciones, yo me voy a mojar, que decimos, ¿no? Yo me voy a tirar a la piscina, pero bueno, es importante que de alguna manera estos ejercicios de reflexión y también de formación, ¿no? Sean ejercicios donde bueno, la naturaleza de la actividad, que es la reflexión ética, pues se tiene que construir con aproximaciones y con participación de todo el mundo, ¿no? La temática, me siento a gusto con ella, pues es una temática que llevo conviviendo con ella desde hace unos cuantos años y de alguna manera hoy, a lo largo de hoy y mañana, se va a entender por qué para mí es una temática que resulta pues una especie de prueba de fuego de si estamos haciendo bien las cosas o no en el sistema los sistemas de salud o los sistemas sanitarios, ¿no? Porque de alguna manera planificación, tal como yo la entiendo, pues va a incorporar muchos de esos elementos, ¿no? Que vamos a ir viendo. Bueno, yo siempre, esto de las presentaciones que uno hace, en el fondo son tributarias, uno lo que hace en el fondo es juntar experiencias, conocimientos, lecturas que ha hecho de otras muchas personas, ¿no? Entonces, siempre veréis a lo largo de las distintas presentaciones, de las distintas slides y las diapositivas, pues distintos nombres, ¿no? De alguna manera, y hay otros muchos, pero de alguna manera son las personas con las que en los últimos años hemos colaborado en elaborar pues materiales de formación, han sido parte de mis equipos de investigación en los proyectos, en los grants que he tenido de temas de este tema, o bueno, distintas cosas que hemos preparado juntos, pues el tema de consentimiento para formar profesionales en España, o el tema de la capacidad, o los distintos aspectos, ¿no? Todos ellos, en este caso, los que aquí, por ejemplo, hay en esta primera diapositiva, ya iré comentando otros, pues bueno, ya hemos hablado de Diego Gracia, pero los demás pues son todos profesionales, son médicos en este caso, pues de digestivo, de medicina de familia y urgencias, bueno, filósofa, Lidia es profesora de filosofía, médico de familia, farmacólogo clínico, bueno, son compañeros de los magíster, de los máster de bioética, a los que yo debo, pues en parte, muchas de las aproximaciones, algunos de los materiales, en algunas ocasiones, y que, bueno, forman parte de eso, ¿no? No sé si he activado, no he activado esto, pero bueno, si no le damos manual, y si no, pues más manual. Sí. Bueno, yo querría abordar a lo largo de las 3 sesiones una serie de hitos, unos pasos que me gustaría que recorriésemos juntos, pero lo cierto es que tampoco me preocupa mucho que seamos rigurosos con esto. Me parece que son los procesos normales de cuando hablamos de tomar decisiones, los pasos que podemos ir dando, pero necesitamos probablemente una primera intercambio de calentamiento, si quieren, en el cual nos alineemos un poco, ¿no? Sobre cuál es un poco la visión que tenemos de la medicina, de cuando estamos enfermos, de qué es lo que nos pasa, de los objetivos, por tanto, de los profesionales de la salud en esa situación.
de qué es esto un poco de experimentar este tipo de situaciones, porque, claro, vamos a hablar que los protagonistas para tomar decisiones cuando estamos enfermos es el sujeto enfermo, que va a tener que tomar unas decisiones, y lo que hacemos los profesionales que atendemos en un momento dado, ahora vamos a ver un poco las perspectivas que tienen ustedes, ¿no? Porque habrá de todo, personas con responsabilidad en el cuidado y personas que simplemente lo que van a ser es más o enfermos o cuidadores. Por lo tanto, pero hoy identificamos que ese es el centro, ¿no? Un poco de la toma de decisiones parte de los individuos, ¿no? Bueno, y vamos a incorporar dos herramientas, como es evaluar la información, o sea, qué necesitamos hacer para tomar decisiones, y luego la capacidad, el elemento un poco relacionado con la capacidad. Y luego vamos a hablar un poco de estas trayectorias del final de la vida, ¿no? Pero antes a mí me gustaría que nos alineásemos pues un poco intercambiando, sabiendo un poco quiénes estamos aquí, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y lo que tengo claro es que todos los que estamos aquí nos consideramos personas. Probablemente no nos podríamos estar de acuerdo en definir en qué consiste esto de ser persona. Digamos, habría aquellos con más formación filosófica, aquellos con más capacidad, digamos, con más trayectoria, si quieren, de lecturas en este sentido, de fundamentación, que podríamos discutir. Pero todos tendríamos claro que los que estamos aquí, al menos lo somos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Todos experimentamos lo que es ser persona porque siéndolo, lo ejercemos, digamos, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué consistiría ser persona? ¿Por qué es esto relevante para hablar de personas enfermas? Porque hablamos de personas enfermas. Entonces, a veces esto se nos olvida. La propia palabra enfermos ya incluye la realidad de personas en la palabra, pero parece que es por eso lo explicito, ¿no? Hablamos de personas enfermas. Y lo central es que somos todos personas. Y esto es relevante porque si perdemos de vista esto, nos podemos centrar en la parte del enfermo. Y el enfermo no tanto como persona, sino como enfermedad. Y entonces empezamos a deslizarnos por una mente que lo vamos a ir viendo durante todo este día y medio, que es donde nos estamos jugando un poco cómo afrontamos estos temas de cómo ayudar a las personas cuando están enfermas, con enfermedades crónicas, con enfermedades avanzadas, y cómo ayudarles en esa vivencia, en ese trasunto, ¿no? Claro, como personas todos sabemos lo que es sufrir. Antes de caracterizar eso, como personas tenemos un rol en nuestra sociedad, nos hemos dado un modo de funcionar en la sociedad. Y todos tenemos distintos roles. ¿Cuáles de ustedes son profesionales de la salud? De ámbitos que están trabajando viendo enfermos. O sea que, porque pueden ser profesionales, y yo ya no lo veo enfermos ahora, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están viendo enfermos en este momento? O cuidándolos. Ajá. ¿En qué ámbitos están trabajando los que están en el entorno clínico viendo enfermos? Bueno, yo lo llaman Sí. cuando alguien se está muriendo. Ajá. Ok. Para ayudar en el proceso Ok. de espera. Ok. Salud mental. Salud mental. ¿Quién más por ahí? ¿Por ahí? Terapia física. Terapia física. ¿Y por aquí también? ¿Alguien más había? Sí. Mayormente cuando gente mayor crónico. Ok. Ok. Vale, ¿quiénes de ustedes trabajan en el entorno de una organización de salud, pero digamos, no con el rol, digamos, de médico, enfermería, ¿no? En ese contexto, ¿no? Por ejemplo, yo soy gestor de investigación en este momento, ¿no? Ok, o docentes, o investigadores, ¿no? Vale, ¿quiénes de ustedes han experimentado una enfermedad propia? ¿Quiénes de ustedes han sido cuidadores de un familiar enfermo? ¿Quiénes de ustedes han experimentado una pérdida familiar de un familiar cercano? Todos tenemos estas experiencias. No es lo mismo cuando estamos en un rol que cuando estamos en otro, pero todos compartimos esa realidad. Todos sabemos lo que es sufrir. Todos sabemos lo que es ser vulnerables y ser frágiles, digamos, ante elementos que no elegimos y que nos suceden a lo largo de la vida. Todos sabemos que los problemas de salud son típicamente uno de los factores de sufrimiento que nos generan pues, más posibilidades. Pero, de alguna manera, cuando sabemos lo que es sentirnos enfermos, sabemos lo que es estar enfermos, pero ¿cómo nos afecta esto
a cada uno de nuestros momentos, de nuestras etapas de la vida, esto varía. Varía según el tipo de persona que somos, obviamente según las cartas de la enfermedad que nos han tocado, la lotería que nos ha tocado, según los agentes en el contexto en el que estemos, socioeconómico, de recursos, de capacidad, digamos, de soporte que tengamos, social, etc. Varía. Y condiciona de alguna manera ese modo de aproximar a la enfermedad. Claro, ¿cuántos de nosotros experimentamos que en la relación que tenemos con los profesionales de la salud, esto, que es tan relevante para el modo de cómo personalizamos nuestra vivencia de enfermedad, esto se aborda en algún momento? Tiene espacio para poderse discutir, tiene espacio para que eso dé elementos de reflexión, o es algo que, por decirlo de alguna manera, nos comemos unos por un lado, los que los experimentamos, y los profesionales están, digamos, orientados a ofrecernos servicios en otras cosas distintas a lo que es esa vivencia que tenemos. Es decir, ¿para qué acudimos a los profesionales de la salud? ¿Para qué tenemos una organización de salud? Para, la palabra lo dice, ¿no? Para intentar restituir, mantener, preservar, promover la salud. Bueno, ¿y qué es esto de la salud? Bueno, pues estos son los temas de fondo que necesitamos no perder de vista cuando queremos hablar de bioética, cuando queremos hablar de individuos, personas que toman decisiones de salud en relación a lo que les sucede, en cada caso. Cuando hemos hablado, digamos, hemos tenido estas experiencias? Yo, escasamente. De acuerdo con una de las motivaciones por las cuales yo decidí introducirme a la bioética antes de conocer a Jorge fue porque en tercero de carrera tuve un accidente de moto yendo al Bernabéu a ver al Real Madrid con mi hermano. En realidad el accidente fue peculiar porque era una moto de estas italianas, una Vespa, que tenía un sistema en el cual el motor estaba a un lado y entonces uno apoyaba el paquete, lo que es el acompañante, iba puesto en un sistema en el cual los pies no tenían salida. Lo que iban es a una estructura que es como un cófano, se llama, que era una rueda de auxiliar y por otro lado es el motor. Entonces, digamos que tú tenías los pies encajados ahí, ¿no? Entonces lo que pasó es que uno de los coches que se bajaba gente para ir al estadio abrió la puerta. Entonces la moto no se cayó, pero la puerta, el bajo de la puerta, digamos, impactó en lo que es mi zapato y me atrapó el pie y entonces, pues bueno, cortó lo que pudo hasta, digamos, en ese punto que, gracias a Dios, pues fue la piel y un poquito los tendones, pero no llegó a seccionarlos, ¿no? Entonces, bueno, hizo ahí un 7. Eso empezó a sangrar, yo salí cojeando, eso empezó a sangrar y estuve en esa época, benditos años, pues yo qué sé, esto era el 80 y el 90, yo creo que era. No, el 88, 89, por ahí, ¿no? Pues estuve 10 días ingresados. Hoy en día no sucedería, ¿no? O sea, probablemente en ese mismo día, al día siguiente, en 3 días estaría. Estuve ingresado 10 días en traumatología, en el hospital en el que yo estudiaba, porque vivía en esa zona, estudiaba en esa zona y me correspondía ese hospital, ¿no? Y claro, yo me acuerdo pasarme, pues un individuo, un joven de 20 años, más o menos, 21, pues que estaba, bueno, con una herida que el problema era que efectivamente se necrosó, porque, bueno, el modo de corte, pues en la irrigación que tiene la extremidad inferior, pues eso provoca que, bueno, tuvo un proceso de que se fue delimitando esa necrosis, había que hacer curas y tal. Bueno, al fin y al cabo, pues nada que comprometiese, pues no sé, lo de estar encamado ahí 7 días, ¿no? Para ir delimitando eso y en el fondo, pues sano. Yo diría que estaba enfermo, no. Estaba herido. Yo me sentía... Pero y sin embargo, luego me pasé 3 meses de rehabilitación y tal, hasta que conseguía andar, pues fue con muletas y tal, porque eso llevó su tiempo. Pero claro, lo curioso es que yo ahí me pasaba en una institución, tumbado en una cama, esperando a que entrase gente, en una habitación de 6. Teníamos en traumatología entonces. Entonces, que me viniese a ver la gente, y de vez en cuando, una vez al día, venía el médico. El médico venía, y entonces entraba, ¿qué tal, tal? Hola, hola, muy bien, bueno, estás estupendo y tal, todo perfecto y tal, ¿qué te cuentas? Bueno, entonces le veía 60 segundos. Y yo decía, yo estoy aquí una semana, y lo único que yo no sabía, digo, bueno, ¿esto hacia qué va? Fue muy curioso porque, claro, se supone que todo ese proceso de necrosis, a lo que llevaba, era que finalmente
hacer un injerto para sustituir lo que fuese del todo ese territorio de piel que se hubiese, digamos, necrosado, eliminado, ¿no? Muerto. Bueno, pues para mi sorpresa, después de que eso era lo que yo creía que estaba sucediendo, cuando llegué ya me habían hecho la interconsulta, hacía cirugía estética y ya tenía pues el prequirúrgico y tal, había tomar piel de una zona para implantarla en otra. Pues me dijeron, no, está cerrando muy bien por segunda intención, no te preocupes porque mira, desde los bordes eso está cerrando, míralo, con lo cual no vamos a necesitar ninguno. Claro, yo tengo una cicatriz absolutamente horrorosa. Cicatriz, que es una cosa banal, evidentemente rompió mi carrera de modelo de pies, ¿no? Que era una expectativa que yo tenía, pero bueno. Claro, yo decía, bueno, aquí no entiendo, o sea, me parecía como que podían ser las cosas tan prosaicas como estas, y sin embargo, que simplemente, a lo mejor no dedicando mucho más tiempo, pero hubiese habido otro flujo, ¿no? Entre lo que eran los profesionales de la salud, por supuesto, enfermería estaba mucho más tiempo, contaba más cosas, te hacía las curas, ¿no? Y aquí algo pasa, ¿no? Entonces yo no tenía mucha perspectiva interna de lo que eran las distintas especialidades dentro de la profesión y bueno, sobre eso podíamos hacer chistes, ¿no? Sobre traumatología, cirugía o no sé qué, pues tienen, en fin, tienen fama de determinadas cosas frente a otras profesiones, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, pero esto me lleva a pensar en los años siguientes. De los 3 que me quedaban en España son 6 años, ¿no? de estudios de grado, ¿no? De licenciatura, que llamábamos antes, ahora se llama grado. Y digo, aquí algo pasa. Entonces, esto fue, entré en los años 90 y me empecé a interesar por lecturas de bioética. Los años 90 fueron los casos, lo comentaba el otro día, fueron los años en el que en New England se publicaron el caso de Diane, ¿no? El caso de Diane, de Tim Quill. Bueno, pues un caso donde el médico comenta que de alguna manera por no abandonar a un paciente que había tratado desde hacía años de distintas enfermedades, alcoholismo, cáncer y tal, en un momento dado estaba en una situación muy avanzada y la persona se había planteado acudir a asociaciones de temas de suicidio y entonces pues en un momento dado pues él le había parecido que no la podía dejar haciendo ese tipo de cosas, de ir a las asociaciones que se ponían una bolsa en la cabeza y que tal, y entonces pues el otro decía, pues entonces prescríbame algo, negoció un poco con ella. Pues yo no puedo porque eso está fuera un poco de los límites de los que hacemos los profesionales, lo rechazó alguna vez y al final acabó conviniendo en que le hacía una prescripción de una medicación que él sabía que era efectivamente pues para eventualmente tomarla, así ya, pero le dijo, pactó, pues avísame cuando creas que vas a necesitar utilizarla, por favor avísame que volvamos a revisarlo, que vuelva a estar con eso, tal y cual. Y finalmente la persona utilizó la medicación y digamos el arrepentimiento que tenía Tim Quill fundamentalmente era no haber podido estar, por precisamente pensar que era una posición profesional comprometida en ese momento y de ahí pues de alguna manera empieza todo su proceso, publica el artículo, eso le supone una investigación deontológica, le supone un estudio que se cerró, empieza a publicar sus libros y empezó a trabajar en esa historia. El Tim Quill anterior a Diane era un médico centrado en paliativos, en medicina familiar y comunitaria, de paliativos, psicosomática, preocupado por la comunicación con el paciente, por relaciones de largo plazo, ¿no? Luego se contrastó este modelo con el que había sido de Kevorkian, ¿no? Que era un modelo, un patólogo en el que no tenía ese trato con los médicos, ¿no? Bueno, ese tipo de influencias de alguna manera marcaron el que algo nos jugábamos en la formación y en el modo en que ejercíamos la profesión y que las cosas no necesariamente siempre tienen que ser como las tenemos, ¿no? Sino que tenemos que mantener un poco esta experiencia y de alguna manera recoge un poco esa realidad. Podemos comentar otras muchas situaciones y experiencias a lo largo del día. Es decir, al final me gustaría que respondiésemos a cuál es el sentido, lo vamos a abordar a lo largo de esta primera parte de la mañana, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la medicina al final? ¿Cuáles son los fines principales que tenemos que tener? Y si nos ponemos de acuerdo en esos, quiere decir que por tanto tendremos que revisar si lo que estamos haciendo ahora, o sea, como estamos funcionando responde a esos fines o de alguna manera, y estos siempre han sido los mismos, son sempiternos, son pluriseculares y por tanto como funcionamos responde a esos fines, o hay algunas cosas que en algún punto nos hemos desviado, con esa pequeña desviación inicial de trayectoria que al final que en origen es muy pequeña, pero que claro, recorrida en el tiempo te desvía bastante, ¿no? de lo que es un objetivo que es a largo plazo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y yo creo que la idea del sufrimiento es una idea que vamos a tener que jugar con ella, ¿no?
Y es una idea que, sin embargo, está relativamente ausente de nuestras interacciones con los... Sabemos qué es lo que les sucede a las personas, pero no tenemos hoy un modo de ejercer de tal modo que esto de alguna manera sea muy central. Porque es como algo que debe sobrellevar la persona enferma o el entorno de sus cuidados, pero que no tenemos muy claro que exploremos muy claramente en ese contexto. Y por eso a mí me gusta poner, desde esto es un trabajo de unos psicólogos clínicos españoles, el maestro, digamos, sería Ramón Vallés, el otro es Pilar Arranz, Javier Barbero y Pilar Barreto, donde de alguna manera dicen, bueno, fíjense los protagonistas, ¿no? Que por primera vez estamos hablando de todo eso, pero es que cuando en el trasunto de atender a los temas de salud hay muchos protagonistas, y más en los sistemas que tenemos hoy en día, pero al menos hay como tres grandes bloques, ¿no? Obviamente el principal es el del enfermo. Hay un segundo bloque que tiene que ver con los cuidadores, personas cercanas a ese entorno del enfermo, que podemos llamar familiar, de manera genérica. Y hay un tercer bloque que de alguna manera son los profesionales. Fíjense, todos experimentamos una realidad que podríamos interpretar en clave de sufrimiento como aquello que es, esto es cuerpo, somático, ¿no? Alteraciones somáticas, y esto es mente, ¿no? O alteraciones psicológicas, ¿no? Esto está en interacción, lógicamente. El sufrimiento de alguna manera lo podemos interpretar como aquello que se genera cuando ante las amenazas de lo que nos sucede interna externamente, nuestros recursos no son lo suficientes como para poder, digamos, manejar eso en un balance suficiente, de tal modo que lo que se genera en el estado de ánimo y esto es una experiencia de sufrimiento. Globalmente lo podríamos definir así, y si lo hacemos así, en el fondo la percepción de amenaza y la sensación de impotencia por los recursos que yo tengo, las vamos a tener de distinta manera, las vamos a experimentar de distinto modo los profesionales, los enfermos y los pacientes. Claro, lo que decimos es que las profesiones y las organizaciones de cuidado deberíamos estar al servicio de atender en este contexto, pero no nos olvidemos que también experimentamos nuestro propio desgaste, basado en cómo ejerzamos nuestra profesión. Y los cuidadores, que no son los enfermos como tal, experimentan también las pérdidas del familiar que están viendo, las pérdidas de su funcionalidad, las pérdidas de su capacidad de realizar actividades, las pérdidas del rol social que ha cambiado, las pérdidas de ese papel que ha jugado en la familia y ha sido la persona que ha sostenido la familia y ahora es una persona que se encuentra dependiente, las pérdidas de lo que supone la inversión de roles por la edad, etcétera, ¿no? Además de la sobrecarga en el tiempo, a las tareas, a los roles que cada una asuma. Y por lo tanto se pueden generar también situaciones de desgaste y de duelo. Y los tiempos que todos experimentamos, todos tenemos que tomar decisiones, pero lo experimentamos de distinto modo. Esto es muy importante. Los tiempos de los profesionales, nuestro modo de funcionar en la organización y en los servicios de salud, a menudo está pensado en nuestros tiempos. El traumatólogo hacía otras muchas cosas, obviamente. No estaba tocándose las narices, como decimos un poco castizamente, ¿no? O sea, cuando pasaba 60 segundos es porque estaba haciendo otras cosas. Había que ver a otros enfermos, yo era uno de una planta de X, pero es que luego hacía otras cosas, tenía que formarse, tenía que hacer las sesiones, lo que fuere. Pero lo que está claro es que algo pasa cuando los tiempos de espera están muy desequilibrados en la papeleta de aquellos que están experimentando la situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Pueden esperar las colas para hacer la interconsulta, pueden esperar los tiempos de espera para recibir una prestación, si no es urgente, una exploración complementaria, pueden esperar con el manejo de la incertidumbre, ¿no? De lo que les esté sucediendo o de los temores que tengan, y sin que eso necesariamente se explore en ningún contexto. Bueno, pues esta es un poco la situación sobre la que me gustaría, por tanto, sí que recorramos este itinerario, pero reflexionar ahora de qué bioética y qué modo de entender la medicina nos va a ayudar y, de alguna manera, cómo la bioética debería contribuir a un cierto modo de entender la medicina que resulte más humanizador, para poder luego afrontar este tipo de cosas. Cuando las personas toman decisiones, cuando debemos entrar a evaluar efectivamente si son capaces, qué elementos técnicos tenemos en eso, y luego cuando estamos en determinados patrones de enfermedad, cómo esto lo podemos observar acercándonos a eso. Bueno, no sé qué les parece. Es decir, si ustedes creen que efectivamente en torno a esta idea de la persona enferma y el sufrimiento nos estamos jugando algo relevante, ¿no? O
en el fondo, si yo tengo una persona con una infección, lo que tengo que hacer es tratarle la infección. Si averiguo, por tanto, lo que tengo que hacer es un poco el rol clásico de la profesión, que es diagnosticar, saber qué le sucede al paciente, diagnosticarlo, ver qué puedo hacer para contrarrestar eso, por tanto, plantear una propuesta terapéutica, un tratamiento, y eventualmente pues hacer actividades preventivas para futuras situaciones y hacer alguna proyección pronóstica de cuál es un poco lo que le espera, ¿no?, en esa situación. Y eso en el fondo lo que tengo que hacer pues atendiendo a las realidades objetivas que me permite mi formación técnica y a los recursos tecnológicos y científicos que tengo, ¿no? Es decir, y por tanto pues lo que tengo es que averiguar exacto qué sucede y para eso pues hago la interacción con el paciente orientada a eso y hago las pruebas complementarias para ello. Y una vez que tenga eso, ver qué arsenal tenemos en este contexto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Nos falta, estos elementos son importantes: persona, realidad de enfermar, sufrimiento. Aquí nos vamos a jugar algo. Esto va a tener que ser relevante ahora al hablar de personas que tomamos decisiones y por tanto hablar de ética, porque es el ejercicio responsable de la toma de decisiones, ¿no?, sobre lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, les dejo no todos a la vez, por lo tanto luego vamos poco a poco, supongo que interaccionando, ¿no?, y vamos viendo. Bueno, primerito sería, yo tomo mis propias decisiones, ¿no?, y para eso nos hemos dado unas premisas, un modo de funcionar en el cual para eso necesitamos información y necesitamos de alguna manera consentir, ¿no?, en esa situación, para que con nosotros se hagan determinadas cosas, ¿no?, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, ¿no? Pero antes necesitamos situar, esto es una herramienta de qué es ética, qué medicina. Yo no pretendo aquí recorrerlo, lo que pasa es que tenemos que alinear un poco, ¿no?, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo les voy a presentar muy sucintamente mi visión de lo que entiendo que es el escenario de la ética, el escenario de la medicina, que nos va a resultar útil para luego entrar en las herramientas de consentimiento. Esta sería la primera sesión, llegaríamos hasta hablar de consentimiento, si las cosas van razonablemente. En la segunda veríamos un poco la herramienta más de la capacidad, las decisiones de sustitución y las trayectorias de enfermedad, y mañana pues hablaríamos más de la planificación, o sea, recogeríamos todos estos elementos. De alguna manera es un proceso cíclico, ¿no?, pero, o en espiral, si quieren, ¿no?, donde vamos revisitando. Profesor, Dígame. los hitos están en función del paciente. No tomar mis propias decisiones, sí poder tomar mis propias decisiones. Sí. En función de lo que necesita el paciente o la situación del paciente. Si está subrogado, o si está capacitado, si está bien informado. Sí, los he verbalizado así porque partiendo de que es una situación que al final en la que todos vamos a encontrarnos y que nos marca cómo interaccionamos con las personas. Pero lo que vamos a hacer, o sea, lo que queremos realmente hacer es ver cuáles son las bases que tiene el profesional de la salud para tomar la decisión. Vamos a verlo. Okay. Probablemente las dos. Probablemente necesitamos el contexto de movernos en esos tres vértices. Algunas veces nos exploraremos más a la parte del profesional y otra parte no. En la medida en la que lo que sí que vamos a hacer, unos somos profesionales de la salud y otros no. Lo que todos vamos a hacer son enfermos. Una pregunta que se me ha olvidado antes. ¿Quiénes de ustedes tienen pensado llegar a una vida avanzada, a una edad avanzada? Entonces, ninguno de ustedes, ¿quiénes de ustedes tiene intención de tener una muerte súbita? Y por muerte súbita entendemos... Sin sufrimiento. Súbita sin sufrimiento. Rápida. Por muerte súbita entendemos que se caiga un piano desde una construcción, o entendemos que una vez que ya hemos llegado a lo que consideramos que es una vida suficientemente desarrollada, entonces me muera digamos, súbitamente. Con una taza de café al lado. Durmiendo. Ok. Entonces, ¿y quiénes de ustedes elegirían un proceso oncológico de varios meses de evolución en el cual, pues, bueno, eventualmente, pues quizá 1, 2, 3 años, pues, bueno, fallecer? Bueno,
¿Ninguno elegiría un proceso oncológico? Siempre y cuando, Si es con calidad, siempre y cuando que no genere sufrimiento. sobre las personas. Bueno, Pero es que eso... eso va a prevalecer. O sea que usted cuando juega las cartas dice, hombre, yo me conformo con este trío que me ha llegado siempre y cuando ese no tenga un póker, ¿no? De allá. Yo me Pero conformo, yo... no, yo me mis conformo car- con vivir muchos años, Ok. siempre que no sea una carga para otros. Ok. Pero vas a Muy estar bien. solo entonces. Bueno, ¿Y quiénes de ustedes eligen, en vez del cáncer, Y vas a estar triste y solo. quiénes de ustedes en vez del cáncer elegirían pues un proceso donde falla algún órgano? Es decir, pues el corazón empieza a fallar, una insuficiencia cardíaca, o falla el pulmón, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un problema renal, y entonces una diálisis, tal, un trasplante. ¿Ninguno? ¿No? ¿No lo elige? Bueno. Entonces quedan todos ustedes. Entonces, si ustedes no eligen, lo que les va a suceder es fragilidad con la edad avanzada. Y vulnerable. ¿Ok? Ya estamos en esa. Si no elegimos, no estamos hablando de llegar a los 85, por ejemplo. ¿Vale? 65, 75, 85. Si ustedes no eligen nada, si ustedes no eligen ninguna enfermedad de la que morirse antes, lo que van a llegar es a ser personas mayores con una fragilidad de salud, con muy poca reserva fisiológica para sobrellevar cualquiera de los retos que les sucedan en esa situación de enfermar. Sea el catarrito del invierno, sea la caída y la ruptura de cadera, el encamamiento, la infección, la sepsis, o sea, cualquier tipo de circunstancia que ya pues no podemos sobrellevar, una descompensación, etc. Si eso es así, quiere decir, fíjese hacia dónde vamos, ¿no? Dependiendo de nuestras pirámides demográficas, hacia dónde vamos. Es decir, hacia situaciones en las cuales la atención no la resolvemos por ir a un hospital a que me controlen cómo llevo la tensión, sino hablamos de procesos en los cuales vamos a estar eventualmente, nos encontramos en nuestras viviendas con dificultad de movilidad funcional, con mucha necesidad de cuidados, con una necesidad de tener ayudas para la vida diaria, tener una serie de circunstancias asociadas, ¿no? Deberemos, por tanto, orientar los fines de nuestro sistema de salud también hacia esa realidad epidemiológica, si quieren, hacia la que los acercamos. Y si ninguno somos capaces de elegir, y obviamente no lo elegimos porque la enfermedad no es algo que se elige, ¿no? Ese tipo de circunstancias, lo que está claro es que estaría bien que nos estuviéramos de alguna manera preparando. Claro, y no es preparando para lo que me suceda a mí, es que primero a que me suceda a mí, le va a suceder a los que yo cuide, a los que van delante de mí normalmente. Por lo tanto, nos va a tocar a los de, pues, de 40, 50, 60, cuidar a los de 80, ¿no? Que serán, a los de 70, 80, que serán nuestros familiares. Y este es el contexto que tenemos que afrontar por delante. Y en ese contexto vamos a ser muy sesudos y hablar efectivamente que las personas, esto que nos pasa a los seres humanos, que tenemos capacidad de experimentar sufrimiento, esto es muy peculiar, esto es una de las cosas que nos caracteriza. Como, ¿qué consistirá esto de ser persona? Que va a flotar a lo largo de todos estos días, tiene que ver de alguna manera con esta capacidad de experimentar situaciones en las que juzgamos, que nos vemos, porque somos personas que proyectamos, porque somos personas que nos proyectamos hacia el futuro, proyectamos hacia lo que queremos hacer. Eso nos da una fuerza como especie tremenda, ¿no? Nos ha hecho de alguna manera alterar lo que es la dinámica habitual de la evolución. Hemos generado una cultura. ¿Qué es eso, una cultura? Pues la cultura es la, digamos, el combate, es la alteración de la dinámica natural de la evolución. Porque es de recibir una tierra a convertirla en un mundo. En un elemento en el cual los seres humanos desarrollamos nuestra vida. Y la cultura es ese ejercicio de renovación en cada generación a través de la educación, de esas claves que nos hacen este espíritu del ser humano de luchar, de esperar, de proyectar. De ahí que seamos este tipo de ser vivo tan peculiar, está que decimos que salimos responsables de las cosas, porque no podemos no hacerlo, porque de alguna manera somos una amalgama de este tipo de circunstancias. Esto lo expresábamos en un congreso
que organizábamos en el año 2009, que tuve la fortuna de poder invitar al doctor Ferrer. Esta es la Catedral de Murcia. Es probablemente el símbolo que en la ciudad, yo vivo en Murcia, en el sureste de España, soy de Madrid, he vivido allí toda la vida hasta el año 2005, pero llevo unos años en Murcia. Y si ustedes no lo sitúan, está en el sureste de España, al sur de Alicante, que quizás más conocido, Benidorm, la playa, todo este tipo de cosas. Y Murcia es una ciudad al interior, es una zona de huerta, una zona muy calurosa de España, con mucho cítrico y mucho tomate, verdura, ¿no? Y por tanto es un poco la huerta europea, ¿no? Una de las que hay. Y en el panorama de Murcia hay una cosa que destaca cuando uno lo ve en la superficie, es una especie de valle con unas pequeñas colinas al sur, hay una torre que destaca, que es la torre de la catedral. Claro, la torre de la catedral es un ejercicio, esto lo utilizamos en el cartel del Congreso para explicar un poco de qué consistía esto de la ética. Claro, la ética es una construcción desde lo biológico que incorpora el ser humano hacia cómo nos agregamos como personas en instituciones y sociedad para generar una cultura, ¿no? De alguna manera vamos descomponiendo la catedral en personas que la construyen en individuos y luego en elementos celulares, ¿no? Y subcelulares. Va a ser un poco el icono que utilizamos, que aquí yo he emborronado con nuestros carteles, pero vamos, que era un poco expresar esto del trasunto de la bioética, para expresar que la experiencia moral que tenemos como personas, que somos conscientes de que somos personas, ¿no? Nos proyectamos hacia fines, y esto es lo que nos hace tener experiencias de que debemos hacer el tipo de cosas que nos gustan, que tenemos unos proyectos, ¿no? En la vida. Y, claro, y esto es cómo funcionamos. Y entonces, ¿cómo impacta la enfermedad en toda esta dinámica? Ojo, porque lo que esperaremos muchas veces de los profesionales, de esto es lo que tenemos que clarificar, pero lo que esperaremos en muchos momentos será que nos devuelvan a nuestra vida. La enfermedad nos saca de nuestro recorrido por la vida y lo que es un paréntesis, y lo que tenemos que hacer es volver a nuestra vida. Nos desgaja de nuestro entorno social, de nuestro trabajo, desaparecemos durante un tiempo, pero luego volvemos a la vida. Esa es la expectativa. El ideal de volver, digamos, a ese contexto. Y cuando no es así, las enfermedades son y ustedes acabamos de concluir que todos vamos a acabar en una situación que no es así. Que si tenemos la suerte de tener una vida prolongada y avanzada y poder disfrutar de ese privilegio y desarrollar nuestro proyecto de vida a lo largo de esos años, lo que vamos a acabar es en una situación, es decir, porque lo que no podemos, lo que tenemos que tener muy claro es que somos sujetos, que somos mortales y somos frágiles. Y por tanto, con esa dinámica que nos genera la ética, que es este deseo de ir más allá, ¿no? Pues surge la reflexión sobre estos temas en relación a la vida y los temas en relación a la salud y la enfermedad. Ha sido tematizado por la ética y no vamos a hablar aquí sobre en qué consiste, voy a simplemente darles algunas aproximaciones históricas que algunos conocerán más, pues porque ya estarán viendo en los estudios del certificado, y otros pues que acudan hoy pues tendrán más o menos pues lecturas o formación en ese contexto, ¿no? Lo que sí es relevante es que es una reflexión donde no es una reflexión de café, no es una reflexión, es un ejercicio como los que hacemos los seres humanos que nos ayuda, nos da herramientas para poder justificar esto que hacemos los seres humanos, de tener proyectos y que algunos los valoramos como de un modo positivo y otros los descartamos como menos deseables. Y esto lo hacemos mediante unos mecanismos de razones, de coherencia, de justificación, que son los que utilizamos en la bioética. Sabiendo que, ojo, no es la identificación, estas herramientas no nos ayudan a ir solo a descubrir cuál es el camino, la solución correcta. En esto de ser personas no existen soluciones correctas, o sea, únicas, como caminos únicos que hay que seguir uno detrás de otro. Pues los que somos padres, pues lo tenemos muy claro con los hijos. Pues a un hijo que le deseas lo mejor, ¿qué darías? Pues la vida. Pero claro, la vida que recibimos todos, la vida la recibimos, pero nada recibimos hecha. Hay que hacerla. Y la hacemos basándonos en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Entonces, una de las tentaciones que tenemos como seres humanos es intentar encajar y simplificar las cosas. Y uno de los reduccionismos, ¿no?, que hacemos es pensar que, bueno, utilizaremos un modo de hacer las cosas que hará que haya una manera de hacer las cosas. Y esto es aplicado a la bioética. Yo aquí doy pinceladas para decirles cómo me aproximo yo a esta herramienta que debe ayudar a los seres humanos a tomar decisiones. Por tanto, sin entrar a profundizar, y ustedes me perdonan si en algunas cosas pues parezco que doy sobreentendido o simplemente doy una pincelada sobre el tema.
Pero uno de los temas que sí que quiero advertir es, ojo, ustedes se dediquen como profesionales o más en serio a la bioética, no van a ser los descubridores, los gurús de las soluciones correctas. Porque para empezar, en muchas ocasiones para hacer una cosa se puede ir por dos sitios distintos. Es un cartel en un pueblo de Galicia, donde tú llegas y dices, oye, quiero ir a Ourense, y entonces, ¿para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pues donde te quiera, porque se puede ir a Ourense por los dos sitios, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede, ¿no? Habitualmente esto cuanto, pues si ponen el pueblo ahí en medio de la carretera, pues oiga, lo rodeamos, ¿no? Y ya está. Bueno, pero esto sucede muy habitualmente. En Alicia en el País de las Maravillas, le pregunta, es muy importante, claro, aquí lo relevante no es el camino por el que se va a Ourense, lo relevante es que uno quiere ir a Ourense, ¿no? Es decir, uno tiene la visión. En Alicia en el País de las Maravillas te pasa un poco lo contrario, dice Alicia, se monta el conejo y dice, ¿por dónde iré? Y le dice, pues ¿a dónde quieres ir? Pues no sé. Dice, entonces da igual. Si no sabes a dónde vas, da igual dónde vayas, ¿no? Es decir, bueno, pues en parte a veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos un funcionamiento como en piloto automático, pero ojo, porque esa dirección a la que estamos lanzados, ¿no? ¿Hacia dónde es, ¿no? Esto en gravedad cero, donde no tienes capacidad de corregir mucho, si vas lanzado, ¿no? En un momento dado, pues tienes que, o te chocas contra algo, o si no han visto ustedes la película Gravity, pues sin problema, gravedad cero, pues que te vas. Entonces esa inercia, pues te vas, adiós. Necesitas algo que contrarreste, digamos, que te genere ese momento, digamos, motriz. Ojo, porque a veces da la sensación de que vamos proyectados en una dirección en gravedad cero, como si no somos capaces de cambiar esa dirección y ese sentido, en el modo como hacemos las cosas. Y claro, si uno no sabe efectivamente hacia dónde va, en Gravity tienes muy claro que quieres ir a la espacial rusa o a la China, porque si no, no vuelves a la Tierra, te quedas ahí. Bueno. Esto de la ética tiene que ver, también una pincelada muy rápida, con incorporar distintos planos de reflexión que son distintos y son importantes clarificarlos. Gran parte del ejercicio de la reflexión ética va a tener que manejar estos planos y clarificarlos y deslindarlos y no mezclarlos unos con otros. Y muchos de los debates de medios de comunicación que se producen en este terreno tienen que ver con la mezcla de estas cosas, ¿no? Hechos, valores y deberes mezclados todos. Entonces uno dice, es que a mí me parece que esto es eutanasia porque tal y porque igual, pero ¿de qué estamos hablando? Pues no, de un estado vegetativo permanente, o estamos hablando de un estado de mínima conciencia, o estamos hablando de un diagnóstico de muerte cerebral, o estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De limitar el tratamiento de una persona que tiene una enfermedad crónica y dependencia de un tratamiento de soporte vital, y entonces pues hay que retirarlo, ¿no? ¿De qué situación de hecho hay que clarificar? Y esto en el lenguaje lo utilizamos así. Ojo que hay una tentación en cada uno de estos niveles a pensar que uno de ellos basta y de alguna manera es como el que prima y el que puede acabar resolviendo los problemas de todos los niveles, ¿no? Y esto es, la tentación sucede en el ámbito jurídico, en el ámbito, digamos, religioso, mis valores son los únicos razonables, o en el científico lo único que importa son los hechos positivos y por tanto deje usted elementos subjetivos porque lo relevante es ser objetivo en ese terreno. Son tentaciones que debemos eliminar y porque esto se produce en una interrelación, ¿no? Y porque en la persona no tenemos esta capacidad. Porque esto hacemos son ejercicios, digamos, de razón que hacemos. Pero en nuestro funcionamiento como tal, funcionamos como lo que somos, ¿no? Cuerpo, con una capacidad mental integrada, que experimenta sensaciones corporales y se relaciona con un medio, intentando conseguir idealmente una homeostasis, tanto interna como externamente, es decir, que no nos agreda, que no sobrevivir, digamos, en ese contexto del medio exterior e interior, y por lo tanto funcionando. Pero somos una unidad, o sea, no sabemos distinguir esta especie de dualismo que hemos manejado en muchos de los modelos de aproximación que hemos tenido. Pues yo creo que con la experiencia que tenemos todo, entonces sabemos que es muy difícil deslindarnos, va a pasar esto en este análisis de las decisiones que tenemos que tomar, pero nos pasa también sobre lo que experimentamos como personas, ¿no? Y eso lo vamos a manejar. Bueno, sin embargo, eso no quita que efectivamente debemos dar razones, ese es un poco el trabajo de la bioética, esto es simplemente señalarles algunas palabras que son relevantes en el tipo de bioética que nosotros pues valoramos hoy en día, que dé razones, que utilice palabras como la deliberación, que entienda que debe dialogar,
que no considera que tiene soluciones únicas como la matemática o demostraciones de las cosas, ¿no? Que sea un poco coherente. Bueno, no vamos a detallar más esto, que esto evoluciona desde, obviamente, en el tronco de las disciplinas de la medicina hipocrática, pasado por lo que es nuestras sociedades modernas del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Bueno, evidentemente ha habido muchos cambios sociales de lo que nosotros somos tributarios en este momento, ¿no? Y que explican el contexto en el cual ahora vamos a hablar, que tomamos decisiones, ¿no? Simplemente algunas pinceladas, que ha cambiado mucho el orden de nuestra concepción civil, de la organización política, la aparición del individuo, sucintamente como la piedra de quicio de la organización de una sociedad, cuanto individuo que vota, que tiene derechos, que es el ciudadano, que por tanto articula y cede poder con la organización social a otras personas que representan determinadas instancias, y entonces pues va accediendo de distintos ámbitos, en el orden social, en el orden político, en el orden para la gestión de la cosa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo esas han sido unas conquistas relativamente esforzadas del ser humano y que han requerido una cierta concepción del ser humano, que no ha sido, que empezó a alumbrarse en la Ilustración y que desde el punto de vista de fundamentación ha sido una incorporación, digamos, materializada en el orden sociopolítico pues antes de ayer, pero que nosotros consideramos que de alguna manera es como de alguna manera ha sido siempre, que hayamos vivido en etapas muy distintas, ¿no?, en nuestros entornos políticos, ¿no? Pues España marca una cosa muy importante, obviamente. Quienes nacieron en los años 20 pues han pasado por una república, por una guerra civil, por una dictadura, y ahora están en una etapa de 30 años de una transición de época democrática, ¿no? Bueno, ahí hay cambios importantes, y eso las series de televisión, los que no lo han vivido, pues lo podemos recrear. Hay una serie que lleva 14 años en España que se llama Cuéntame, que va contando desde esa etapa, ¿no?, de previas a la muerte de Franco y tal. Bueno, pues eso refleja, los que no lo vean, yo nací en ese contexto, o sea, yo soy del 68, exactamente, el protagonista es un poquito anterior, el pequeño, vamos, el ciclo es un poquito anterior, pero vamos, todo eso es lo que, claro, hemos podido vivir unos y otros. No solo ha habido cambios en ese orden de lo social que determinan por qué la bioética se construye, porque vamos a hablar de un individuo que toma decisiones, pero usted, que si no estuviésemos incorporando eso, pues a mí qué me importa el individuo. Toma decisiones el jefe, o toma decisiones el responsable de la tribu, o toma decisiones el que sea, ¿no?, el elegido. Si los individuos son bueno, si la manera de organización social es otra, ¿no?, pues tomamos decisiones de otro modo, ¿no? Pero también hemos tenido cambios en nuestra concepción de esto de la medicina, de esto vamos a hablar ahora, ¿no?, de esto de entender un poco esta progresión, y ha habido cambios importantes en ese contexto. Y obviamente no se nos oculta que el neologismo de bioética pues surge en un contexto, y el mayor desarrollo, digamos, normativo se ha hecho en el contexto pues, norteamericano, ¿no?, de la bioética, aunque obviamente las raíces que hemos visto son comunes en todo. Hay distintas aproximaciones, hemos señalado las dos grandes etapas. Ojo, porque este mundo clásico, naturalismo, este mundo más moderno, la autonomía, todos ellos se dan presentes, o sea, tienen rasgos en nuestro modo de organización social. Todavía seguimos pensando en muchas ocasiones, y esto es materia de publicidad, en muchas ocasiones, que lo natural es moralmente es mejor. Oiga usted, ¿por qué es relevante este producto frente a este otro? Porque es natural. Ah, como el veneno de tarántula. Sí, como los volcanes, que provocan una destrucción brutal y no dejan nada a su paso. Claro, tan natural. No, pero es que es bifidus y tiene, ¿no?, es natural, ¿no? Oiga, ¿y cómo eso responde a todavía esos elementos de ese mundo clásico en el cual la naturaleza era el canon de referencia y por tanto el canon también de moralidad y de bondad y de belleza? Y la función de las profesiones era ajustar a la gente, ¿no?, a esa situación. Bueno, esto que conocen más o menos por las fundamentaciones que hacemos, pero que irrumpe. Claro, cuando hablamos de ese naturalismo, la participación, pues sabemos que esto tiene consecuencias en la gente que toma decisiones y que por eso ha cambiado. Entonces surge esta palabra que es crítica de ese mundo clásico, y hablamos de paternalismo. Y claro, cuando el paternalismo irrumpe la autonomía, pues se produce un juego distinto. Obviamente el juego del padre es hacerlo mejor, ¿no?
Cuando se introduce aquí con unas connotaciones negativas es porque efectivamente es un sujeto que ya no es un niño, ¿no? Entonces, que tiene, por lo tanto, que debe participar activamente. Vale, y esto es un poco las premisas que todos descubrimos y, sin embargo, cuando estamos en situaciones de fragilidad en las relaciones privadas, ojo, porque tenemos muchos patrones de comportamiento. Y entonces esto se nos da en nuestras sociedades también. Las relaciones privadas son las relaciones padre-hijo, son las relaciones hombre-mujer, de pareja, hombre-mujer o de pareja, son las relaciones médico-paciente. Típicamente es verdad que cada vez menos ya son relaciones más individuales, ¿no?, de este estilo. Y ahora de alguna manera, esto es una de las cosas que tenemos que reflexionar también, ¿no? Entonces ahí se dan, es decir, en esas situaciones de fragilidad parece que se produce una cierta infantilización. Volvemos a lo del sufrimiento. Cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad, en una situación muy trágica, pues parece que la sociedad adopta roles. Cuando el 11 de marzo en Madrid hubo una bomba en la estación de Atocha, pues claro, la gente que ha estado ahí y que se ha librado y que se ha quedado así, o sea, pues pasa un tiempo, lo que necesita es gente que la acompañe y no la deje sola, y la acompañe a contactar con sus seres queridos y le ayude a situarse. Y, es decir, bueno, tenemos esta situación un poco de necesidad de protección o de espíritu, digamos, bueno, esto es un poco el marco que tenemos. Insisto, hemos hablado ya de esto, del paternalismo, hemos hablado de cómo eso genera una filosofía, obviamente, que lo que buscaba es hacer el bien, primero no hacer el mal, y cómo esto, pues con la irrupción de la autonomía, pues se descompone, y cómo eso se ha traducido en el conocimiento. Y cómo eso irrumpe con la autonomía en lo que hemos dicho, pues a partir de la Ilustración, del Renacimiento antes, de la Revolución Francesa en el orden civil y político. Una pincelada, por tanto, hemos visto del mundo clásico, el paternalismo, el mundo moderno, la irrupción de la autonomía, elementos que incorporamos en este momento. Y una pincelada acercándonos hacia la medicina ya y al mundo del conocimiento, ¿no? Y es este tema del positivismo, que también es otro de los elementos que tenemos muy presentes, especialmente en las profesiones, en el modo como nos hemos formado, ¿no? El positivismo del siglo XIX son los intentos racionales un poco de esta etapa posterior, ya que había incorporado la crisis del naturalismo y la fundación, por supuesto, en todos estos temas para fundamentar la bioética. Tienen ustedes al doctor Ferrer, una de las obras más sistematizadas, que se llama así, para fundamentar la bioética, y de los trabajos de fundamentación, ¿no?, en estos distintos modelos que yo estoy dando en meras pinceladas, ¿no? Pero el positivismo es otro heredero de nuestro modo de entender un poco el trabajo, esto del objetivo. Empieza a irrumpir aquí esto del objetivo. Fíjense, en una expresión literaria de mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX, esta es la época en la que estamos escribiendo cosas, o sea, estamos descubriendo la asepsia, estamos descubriendo la anestesia, estamos empezando a introducir un cambio, la primera acelerón, digamos, brutal a lo que son los conocimientos sanitarios, y un cambio un poco de paradigma. Bueno, pues es que eso, el siglo XX experimenta una velocidad todavía más exponencial. Y fíjense en una expresión, en un texto literario, cómo se presenta un médico que estaba discutiendo con un compañero sobre cómo debe formar a sus hijos. Lo que yo quiero para los niños es que les enseñes hechos, ¿no? Nada más que hechos son lo único objeto de la vida, no plantes otra cosa, arranca lo demás, solo con hechos podrás formar las mentes de animales razonantes, ninguna otra cosa les será de utilidad. Ese es el principio que yo he utilizado con mis propios hijos, el que tú debes utilizar. Esa es la mentalidad positivista, que a nosotros nos parecerá más o menos, pero claro, damos el salto de ese conocimiento, veremos hasta qué punto está presente en nuestro modo de entender la profesión y cómo nos formamos. Y hay otro paso que incorporamos, el elemento de, es que ese conocimiento, que de alguna manera va a ser, eso lleva una mentalidad que es que mediante el conocimiento, el desarrollo, eso va a ser infinito y vamos a ir siempre progresando en un creciente bienestar, hasta que empieza a haber una serie de crisis, aparte de las guerras mundiales, pero luego una serie de crisis también sobre los límites del desarrollo y las limitaciones un poco de esta realidad social. Claro, y es que desde el principio los filósofos hasta los utilitaristas, sí, claro, no es Russell Crowe, sino, como dijo Russell, Bertrand, sí. Bueno, este es el texto y ¡bum!, mágicamente se traduce. Lo que dice Bertrand Russell en un análisis de este conocimiento científico que ya existía, ¿no?, en esta transición de finales del XIX a comienzos del XX, ¿no?, es
que no solo hace falta, claro, es verdad que con la ciencia generamos una multitud de capacidades de realizar una serie de cosas, ¿no? Y de esperanzas, pero ojo, porque ya desde autores como estos, militaristas y tal, dicen, mira, según desaparece esta, o sea, necesitamos no solo realizar todo lo que podemos hacer, sino además saber de qué modo hacerlo. Entonces, este equilibrio entre ser sabio, ¿no? tener conocimiento y ser sabio, ¿no? Esta diferencia entre tener mucho conocimiento y tener sabiduría, ¿no? Es un poco como este salto, ¿no? Entonces, para ser capaces de utilizar todo ese conocimiento de una manera adecuada. Esa sensación de que podemos utilizar el conocimiento que generamos de un modo adecuado, ¿no? Y por tanto construir al final organizaciones, sociedades, civilización, utiliza aquí el término, pues que sean más buenas o malas. Y en ese sentido, hablar de sociedades inteligentes o moralmente con mayor temple o más desmoralizadas, ¿no? Cuando eso está ausente o que se han envilecido, ¿no? Utilizamos también para expresiones que aplicamos al ser humano también a las sociedades. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? El ejemplo un poco histórico paradigmático podría ser la Alemania de los años 30, ¿no? Es decir, la Alemania de los años 30, que es la sociedad más culta en este momento en las sociedades occidentales, entendiendo en la cultura occidental, ¿no? La sociedad más sofisticada y sin embargo con una serie de cuestiones de valor de fondo, de crisis no resueltas y de transiciones que provocan esto, ¿no? Una de las cosas recientemente, ahora hay un documental que se ha publicado con las cartas de Hitler. Hitler, digamos, el brazo armado de la Gestapo, digamos, de toda la planificación de la solución final para Hitler, finalmente se había hablado y se suicidó, ¿no? Entonces se sabía que había una correspondencia entre él y su mujer durante una serie de años, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial y de esta situación. Entonces, finalmente parece que eso se debió leer, un soldado que lo debió coger, se lo debió pasar a un pintor israelí, y entonces ha estado ahí, ya se ha muerto esta persona, y entonces el heredero se lo han legado a en este caso a una directora, con la condición de que hiciese un documental o una película. Entonces ha hecho un documental que se está proyectando en estos días en Documenta Madrid, que es un foro de documentales que se está celebrando en Madrid, ¿no? Y claro, lo que destaca la perspectiva es algo que ya había constatado Hannah Arendt en su momento, ¿no? Y esta es banalidad del mal. Es decir, uno piensa que son unos seres depravadísimos, estos alemanes que todos colocamos como la perversión del ser humano y tal. Y lo que descubre la correspondencia con su mujer, con su hija, es que era una cosa anodina, eran pues, sujetos normales, como muchos de nosotros podíamos ser. Pero en un momento dado, en una dinámica de la estructural y organizativa y social y de deslizamiento de una serie de valores en el terreno de lo social, donde lo individual tú podías seguir funcionando, cumpliendo con tu deber y haciéndolo muy bien. Y si tu deber era eliminar a personas que consideras que son subhumanas, era porque más de esos valores. Pero no de la ejecución que como personas, digamos, tenían de su realidad, ¿no? Entonces, claro, es tremendo porque vas viendo que en las épocas en las que tú puedes comparar lo que sucedía en la historia, pues cómo él va contando, oye, pup, y tal, a la niña con el apellido, dame un beso, no sé qué, o tal, o sea, cómo va contando sus circunstancias. Bueno, me voy a Auschwitz, vamos a experimentar un método nuevo para la eliminación de tal, bueno, pues muy bien, o sea, un comentario, dale un beso al perro y otro no sé qué, tal. Es decir, esta especie de... lo tenemos que tener muy claro, es decir, no esta especie de demonización, no, lo que es relevante es que nos jugamos en lo individual y en las construcciones sociales que hacemos estos equilibrios de tener buenas civilizaciones o no. Y tenemos que ser críticos en ambos, es decir, en ambos niveles, habitualmente, mantenernos alerta en el individual, en el que desarrollamos en nuestro proyecto de vida, nuestros hijos, nuestras familias, pero en el orden de lo social también. Bueno, y esto de la bioética, pues digamos que tiene una cierta preocupación, por tanto, por esos fines, por esa orientación que moviliza los proyectos de las personas. Oye, Javier, con permiso, cuando quieras puedes hacer un receso para el café. Yo pensaba aquí seguir 16 horas. Digo, para los demás porque tú no puedes, porque tienes el micrófono y... Yo puedo, perdona, puedo hacer.
hacemos así, se hace interrupciones para el café o la gente... No, sí, vamos a mejor. hacer una interrupción pero Ajá. cuando tú, Sí, cuando sí. tú quieras. Sí, vamos a avanzar un poquito más. 10 minutitos más. Pues, No, 10 minutitos el break. vale, vale. Si no, Vamos a seguir un poquito. Sí, para eso, cuando tú quieras. Ok. Pero que- Tengo el poder. Vamos a hablar un poquito más de esta ciencia, el progreso de la medicina, o sea, esta otra realidad. Ya sabemos que todo pivota en torno a esto de que todos que somos personas. Sabemos que esto tiene que ver con que somos personas que desarrollamos nuestros proyectos y que nos hemos colocado en el centro, de alguna manera, de la realidad de las sociedades en las que vivimos. Es decir, somos sujetos, y somos sujetos de nuestra vida, y somos sujetos, en principio, activos de la sociedad en la que vivimos. Evidentemente la recibimos, pero por otra parte no hecha del todo, ¿no? Y por lo tanto debemos participar en ese contexto, en hacer nuestra vida nos la dan, pero no está hecha, la tenemos que hacer, la sociedad en la que nacemos nos viene dada, pero de alguna manera, a partir de ahí, nuestra participación en nuestra vida puede contribuir a que la que otros reciban sea distinta. Ese es el ejercicio de la humanidad constantemente. Cuando lo hemos hecho mejor, hemos dejado un legado mejor a los que nos han seguido. Cuando lo hemos hecho peor, pues hemos hecho un desastre, ¿no? Es decir, y esto todos sabemos que hay situaciones más deseables, ¿no? Bueno, esto es un poco de lo que hemos hablado, y el trasunto de cómo intentar hacer sociedades, individuos, proyectos de vida que sean responsables, tal, pues se hace en este ejercicio. Y cuando lo tenemos que hacer conviviendo muchos, pues tenemos que ir clarificando cómo tomar decisiones en esos contextos. Claro, pero hablamos de vida, hablamos de nuestra realidad de enfermar, hablamos del conocimiento que genera la ciencia, que articula el progreso de este tipo de cosas, ¿no? Y cómo generamos conocimiento para eso y qué fines de la medicina podemos manejar. Y aquí lo hacemos un conjunto de profesionales que lo primero que igual, pinceladas, ¿no? No vamos en esta primera parte hasta eso, pinceladas que no pretenden agotar, que pretenden de alguna manera sintetizar algunos elementos importantes, ¿no? Y la primera reflexión es que es verdad que las profesiones de cuidado tenían un rol muy importante, que diferenciaba de la sociedad clásica de los oficios, pero esto ha cambiado con la laboralización, digamos, del trabajo, con el trabajo en nuestras organizaciones donde somos empleados por cuenta ajena, ¿no? Esto ya no somos esas profesiones, que es verdad que mantenemos un poco esos privilegios, las profesiones de salud, en el que eran obviamente pues, vocacionales, muy valoradas, que buscaban tener una gran autoimagen propia y búsqueda de la excelencia. Eso permitía un ejercicio libre, individual, se hacía en la casa de uno, atendiendo a los domicilios, etc. Y con una alta responsabilidad que nos daba una cierta impunidad, por tanto teníamos nuestra deontología, nuestros propios códigos en ese contexto, ¿no? Y a cambio, la función social era muy importante, de una gran alta cualificación técnica y un rol social muy importante. Pero esto ha cambiado. Esto era lo que como ejercemos nosotros hoy en día, aunque mantengamos un poco de esta autoconciencia, es más, trabajamos por cuenta ajena, se nos aplican los estándares comunes a la sociedad, no hay privilegios específicos de profesión, tú tienes que cumplir las reglas, la ley que tiene que cumplir todo el mundo, respetar la confidencia, y generamos una estructura más o menos que defiende a los ciudadanos en eso y lo articulamos, y entonces tenemos la FIFA, tenemos la ley de confidencialidad, tenemos lo que sea que manejemos, que uno dice, bueno, ¿cómo lo manejamos con nuestra práctica habitual? Tiene que ver un poco con estos elementos. Y también es verdad que lo hacemos en un contexto en el que esto de los hechos, hemos dicho, claro, los seres humanos nos articulamos con hechos, valores y deberes, pero claro, es que lo de los hechos en las profesiones, en el conocimiento médico ha crecido exponencialmente, ¿no? Hay mucho conocimiento que incorporar, mucho conocimiento que se genera habitualmente, una obligación moral de estar actualizado, por tanto, de ser competente, no ser negligente, ¿no? Ser competente sobre la propia disciplina que uno se trabaja, y eso se articulará en la necesidad de recertificarse, de lo que sea, ¿no? Y lo hacemos con una medicina que ha tenido una serie de booms, esto es como las carreras, ustedes conocen las carreras estas, donde uno va conduciendo a una velocidad y de repente le mete un boost, ¿no? Mete una velocidad mayor, ¿no? Que hemos experimentado sucesivamente con la incorporación de muchos elementos, pero que algunos serían conocimientos biológicos en lo microscópico y lo nano, si quieren, y una serie de conocimientos tecnológicos en el manejo de las imágenes y el manejo del procesamiento de información, ¿no? O sea, los tres elementos, bueno, además en lo reproductivo
y en lo genético, pero vamos, si unos cogemos y todo eso multiplicado y ayudándose exponencialmente unos a otros, ¿no? Evidentemente, en las cosas que hemos hecho con otros seres humanos ha habido mucha reflexión y eso ha contribuido de una manera muy importante a cómo hoy nos queremos regular respecto a lo que vamos a hacer. Tradicionalmente las dos posiciones clásicas son las de la prevención y el rechazo. Ser conejillo de India sería la expresión, ¿no? O sea, ojo, esto que es investigar y tal, conmigo, ser un conejillo de India. O la admiración, ¿no? La fascinación por estas capacidades realmente que tenemos hoy en día, que son impresionantes, donde hacemos cosas pues, que antes eran, y hace unos años, unas décadas, eran impensables. Bueno, con el contexto social que ya hemos hablado, lo añadimos al contexto de salud, ¿no? Y claro, el contexto de salud se ha hecho tan complejo como que, claro, ahora ya no falta solo hablar de salud y de enfermedad, sino que tenemos que hablar, es que, claro, la salud y la enfermedad, pero no es lo mismo el derecho a la salud, que el derecho a la asistencia, que las prestaciones de servicios que hacemos, porque ya hablamos de carteras de servicios, no tenemos recursos para todo, entonces lo que está los mínimos exigidos, lo que metemos, lo que pagamos de este modo y este no. Decimos, no, la asistencia, en Europa nos presumimos de tener un sistema de bienestar y social tremendo, con una medicina gratuita y universal. Claro, sí, pero las gafas me las pago yo, y los dientes también. Hemos decidido excluir determinadas cosas, y yo me quito las gafas, veo porque tengo un 1,5 de miopía, pero el que tiene 7, o sea, o 6, o 5, o 4, les aseguro que tiene una dificultad para manejarse en el entorno. Si esto no es un problema, digamos, de desarrollar el propio proyecto vital, que venga Dios y lo vea, que decía la expresión clásica, ¿no? Valga la paradoja. Y no lo pagamos. Pues decidimos en un momento dado excluir, o sea, que ni siquiera en los sistemas, y los dientes, por lo mío, que si tienes una caries te la empastan, pero si tienes que hacer una endodoncia, tienes que hacer, no. Por lo tanto, y ahora pues hablamos de discutir si el copago, si pagamos medicamentos o no. Bueno, hasta en los sistemas, digamos, más orgullosos, basados en impuestos y que son universales, ojo, al final uno establece que las farmacias son negocios particulares, que tienen unas licencias X, no están liberalizadas, no las puedes abrir en cualquier sitio, por tanto tiene una regulación peculiar, etcétera, etcétera. Es decir, hay regulaciones asociadas a cómo hemos organizado los distintos protagonistas del sistema de salud. Como quien trabajamos en equipos, en grandes instituciones, aquí en un campus como este, pues esto es evidente, ¿no? Centros, edificios y edificios, ¿no? Teniendo a gente. Y hemos articulado una serie de mantras en estos últimos años. Medicina basada en la evidencia, pues podría ser uno de ellos, ¿no? Fíjense, todo esto, si lo tomamos con Extraños a la cabecera del enfermo, es el título de un libro de David Rothman, que Strangers at the Bedside, que fue la primera, digamos, historia de la bioética, más o menos, ¿no? Que se escribió a los principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Y un poco pues diciendo, claro, lo que ha pasado es que en este sistema complejo ya esos profesionales liberales, ya son personas, el sistema lo que ha hecho es incorporar muchos más elementos de complejidad y por tanto ya no basta ni siquiera que esos profesionales se regulen a sí mismos. Por lo tanto, el modo en el que hemos articulado esa ciencia ha condicionado también el modo como entender las obligaciones de los profesionales de la sociedad. Se produce este movimiento de interacción, lo mismo que decíamos, hechos, valores, deberes se interaccionan habitualmente, lo mismo que decimos que somos una unidad de cuerpo y mente, digamos, que interacciona, y eso lo podemos detallar con mucha profusión, no sucede en el orden de los proyectos que desarrollamos como personas y como profesionales, que se van influenciando sobre los distintos modos en los que vamos desarrollando el conocimiento que generamos y las repercusiones que generan en eso. A mí me gusta poner, y lo trabajé con amigos, con Fernando Carballo, una pirámide, va a decir, para intentar dibujar esto. Ahora tengo una niña de 6 años, que es la cuarta que ha mencionado Jorge, ¿no? Entonces, claro, lo que hacíamos de pequeños eran unos recortables. Entonces, para hacer unos recortables, pues podemos descomponer la pirámide en un recortable que tiene, en este caso utiliza una pirámide. Según hagamos la base, así tendremos los protagonistas. Estos son los protagonistas. Y lo demás son todos, el polo hay un único vértice, que es la situación de salud y enfermedad. Es el trasunto que nos pone a todos en movimiento y nos relaciona unos con otros. Nos relacionamos pacientes y profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeros, y podríamos poner esto, si cambiaría la base, en vez de cuadrada, pues sería pues pentagonal, o lo haríamos lo complicado que quisiéramos, ¿no? Pero todos, digamos, de una manera interaccionando. Digamos que sucintamente nos podemos agrupar
en estos protagonistas. Hay una realidad ahí que no es sujeto, ahí está la personalidad jurídica, está la personalidad individual y están las corporativas. Bueno, pues es que existe otra realidad, que son las instituciones y las organizaciones, en las que trabajan los profesionales y que también tienen unas interacciones. Lo relevante de todo esto es que el paciente que tiene una vivencia personal de enfermedad se relaciona a través de una serie de interacciones que hacen en las personas, ¿no?, con otros sujetos, otros profesionales, lo veíamos al principio, ¿verdad?, que acceden a través de esa relación a un poco lo que les llega a través de esa relación de la vivencia personal y a su vez buscan en esa realidad estructurar el conocimiento científico que ellos tienen para intentar averiguar qué es lo que le está sucediendo a esa persona. Pero fíjense el nexo mediante el cual se accede a la realidad de enfermedad, desde dos lados, el del conocimiento y el de la relación. Porque el de la relación es el medio para acceder a la vivencia. ¿Qué pasa si fragilizamos esta rama de acceso a información, de incorporación de elementos de lo que es esta persona enferma? Y nos quedamos centrándonos sobre todo en esa dimensión de la enfermedad, cuerpo enfermo, órgano enfermo, o lo que sea. Pues que perdemos un elemento de información que sabemos que es muy importante para ver cómo se producen esas reacciones, esas vivencias, esas incorporaciones, ¿no?, de adherencias a tratamiento, seguimiento, vivencias de cómo se incorpora lo inmunológico, lo endocrino, lo mental, lo psicológico, el sufrimiento, ¿no? Claro, y eso lo hacemos como profesionales con unas funciones que lo hacemos en unas instituciones que nos dan unos roles. Pues mira, tú vas a encargarte, supervisora, tú vas a ser la directora, tú vas a ser el coordinador de tal, tú eres el profesional de enfermería, tú vas a ser tal, nos organizamos de este modo, tú te encargas el turno de la mañana, yo me encargo tal, no vamos a utilizar estos tratamientos, no vamos a utilizar estos protocolos, no se utilizan, no ponemos camas en los pasillos, no se puede recibir a la gente que no haya pasado por la admisión, lo que sea. Los procesos que hagamos, que muchas veces son condicionantes de cómo este paciente no entra directamente a relacionarse con una persona, sino con una institución que establece unos servicios, que le presta unos servicios. Me diga usted, mire, pues ahora se lo va a prestar este señor, mañana va a ser otro señor sobre este, y mañana es otro señor que trabaja con este, ¿no?, o esa señora. Bueno, lo relevante aquí a la hora de analizar cómo este conocimiento y esta complejidad nos obliga a hacer unas reflexiones es, y esto es importante que se queden ustedes, en mi opinión, como para clarificar, veíamos hechos, valores, deberes, clarificar, ¿no? Otro ámbito que necesitamos clarificar es estas esferas de trabajo. No son iguales las herramientas y las necesidades que vamos a necesitar en el ámbito micro, ese es el de la interacción, cuerpo a cuerpo. Yo como profesional, nuestra capacidad de cambiar las cosas en el ámbito micro es muy alta. ¿De qué depende que yo tenga mejor trato con los pacientes? De que tenga mejor trato. Forme, lo piense, tome conciencia, lo ejercite, desarrolle destrezas y lo que quieran, pero depende de que yo decida saludar, recibir a la persona, escuchar los primeros 2 minutos, hacer preguntas abiertas, incorporar un poco respuestas empáticas, etcétera, y luego ir indagando. ¿De qué depende? ¿Qué viene bien que me forme? Bueno, para poder ejercer eso en esa interacción. ¿De qué depende que seamos capaces de trabajar mejor en equipo, en lo micro? Pues de que yo me relacione mejor en ese contexto. Cuando incorporamos el trabajo de varios, o el trabajo institucional, pues, mire usted, para cambiar la política del hospital lo que tenemos es que me tengo que juntar con el decano en la universidad, con el decano, la supervisora, tengo que hacer comités de buenas prácticas, tengo que hacer propuestas, un escrito. Utilizamos otras herramientas. Y en esas herramientas nos movemos en un ámbito que es meso. Los tiempos son distintos. Nuestra capacidad de influir, salvo que tengamos puestos de responsabilidad, es distinta. No la de participar, sí la de influir, o sea, y por tanto la expectativa sobre el cambio. Y en lo social, es la sociedad sobre la que todos nos asentamos, contexto tal, aquí qué presupuesto, cómo se debe decidir distribuir los presupuestos, más a hospital, más a atención primaria, más a trasplantes, más a diálisis, más aquí. Investigación, cómo hacemos, educación, apoyo social. Eso se articula en otro nivel todavía más complejo social, que es el nivel de articulación democrática y tal. ¿Participamos? Sí. Como ciudadanos votamos,
como ciudadanos podemos estar en una asociación de vecinos, podemos estar en una asociación profesional, podemos hacer una reflexión, por tanto, para modificar estos valores. ¿Es adecuado o no la pena de muerte? Pues mire usted, en Arkansas o en Oklahoma lo tienen que sí, pero luego, pues vamos a utilizar la medicación, pues ha sido un desastre la última ejecución. Pues oiga usted, vamos a hacer una revisión de los estándares que tenemos. Son temas. Oiga usted, vamos a abolir la pena de muerte, ¿no? En España no tenemos pena de muerte, tampoco tenemos cadena perpetua. Esto nos ha creado muchos problemas con el terrorismo ahora recientemente, porque los terroristas que han asesinado a decenas de personas han cumplido ni siquiera el máximo que hay en España, que era 30 años, sino 20 y tantos, porque se reducen las condenas y tal. Entonces hubo una política que era hacer cumplimiento íntegro, y cumplimiento íntegro en España son 30 años. Y claro, hace, digamos, más de democracia, y los atentados son desde los comienzos de la... Y entonces, pues claro, están saliendo los responsables. Entonces, claro, están las familias que han perdido a los familiares y está el señor saliendo, ¿no? Entonces, claro, esto crea, bueno, yo no sé qué, habrá una propuesta política y a lo mejor uno dice, mire usted, no, mejor cadena perpetua para determinados crímenes con la posibilidad de redención de penas en función de que haya una rehabilitación verificable, pues por arrepentimiento, por una devolución, digamos, compensación, lo que sea, ¿no? O sea, bueno, regular un poco eso. Bueno, pues esos son valores de una sociedad que decide modificar, digamos, el terreno. ¿Cómo se manejan los trasplantes o no? Pues dependerá de una sociedad o no otra. En España estamos muy orgullosos de los trasplantes porque tenemos mucho porcentaje de donación y damos mucho. Bueno, este modelo, y con esto pasamos, se lo podemos visualizar, fíjense, es lo mismo, pero para que se vean las interacciones hemos vaciado la pirámide, aquí estaría la enfermedad y la hemos hecho transparente y se ven las interacciones del paciente que recibe servicios de la institución, de los profesionales entre sí que trabajan en equipo, y se ven estos otros triángulos en donde tenemos todos el trabajo con la institución. Y por último, con esto pasamos al café, vamos a... que creíais que era... Otra interacción, ¿no? Vamos, por último, esto que ya es conocido, pero que lo pongo sobre la mesa para saber que hoy en día ejercemos un poco el acceso a la práctica clínica mediante un esquema que consideramos que es el estándar de buena práctica actual, ¿no? Nosotros, ante un problema de salud, averiguamos si hay un conocimiento disponible y decimos sí o no. Si hay un conocimiento disponible y establecemos un sistema de indicaciones, lo actuamos en un ámbito que consideramos que es el de la práctica clínica. Eso nos genera un modo de relacionarnos con ese sujeto al que le indicamos algo adecuado a lo que pensamos que le sucede, ¿de acuerdo? Y lo que sí que es verdad es que puede haber un proceso de mejora sobre esa práctica y de provisión de esos servicios de salud, investigación en servicios de salud, etc. Si no tenemos el conocimiento disponible, hoy en día entendemos que nuestra obligación moral es generar nuevo conocimiento. Que hay una obligación, o sea, que investigar, generar conocimiento, averiguar cómo resolver problemas para los que no tenemos respuesta, es una obligación ética y moral, ¿no? Y entonces, pero claro que eso es un ejercicio que por los estándares en los que no vamos a entrar ahora y podemos hablar en otro momento, se valida con unas metodologías que no son las que teníamos hace una serie de años. Y entonces eso lo llamamos investigación. Si lo tenemos generado por la propia clínica, pues hacemos trabajos experimentales, ensayos clínicos, etcétera, epidemiológicos, y generamos investigación, existente o no. Si no la tenemos, la intentamos generar. Si la tenemos, puede ser experimental o observacional. Pues también hay una vía, que es la vía de la innovación, que es un poquito distinta, y así generamos nuevo conocimiento. Bueno, y este es un poco el estándar, el paradigma aceptado, digamos, de buena práctica en el cual generar conocimiento. Y esto nos genera también unas expectativas de si siempre seremos o no capaces de responder a los problemas de salud. Solo que con hipoglucemia y con problemas de atención, pues cuesta más. Entonces hacemos un break para el café y así levantamos los niveles. Vamos a continuar. Espero que ya se hayan habituallado. No, de habituallar. Digamos las toallas para continuar. Porque ya de aquí hasta las 4 ya sin parar. No, a las 12 haremos otra. Continuamos, por favor. Bueno.
Bueno, entonces, está muy bien, hemos hecho esta panorámica, este recorrido, las personas, la salud, etc. Entonces, bueno, concluyamos que el objetivo de la profesión, de este conocimiento que ha desarrollado todos estos tan brutalmente en estos años y que se organiza de este modo tan complejo, su objetivo es atender a la salud de las personas. ¿Qué les parece como objetivo? Bueno, el objetivo principal de las profesiones de salud es cuidar la salud de las personas. ¿Nos parece bien? ¿Y qué es la salud? Dice la OMS del año 48, época después el mundo se destruye y entonces después surgen las organizaciones, es decir, bueno, ya hemos superado esta etapa y vamos a construir una sociedad de bienestar, todo desarrollo, todo bienestar, ¿no? Entonces es el perfecto estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de O enfermedad. sea, estamos todos enfermos. O sea que la salud no es la cara de la cruz de la enfermedad, puesto que dice no solo la ausencia de enfermedad, o sea, hay una especie de tercio ahí que se puede estar enfermo, se puede no estar enfermo, pero no estar sano, ¿no? Si es no es solo la ausencia de enfermedad, y se puede luego estar sano, ¿no? Bueno, como toda definición, es decir, en el fondo la salud, si fuésemos, es decir, es que el problema es que no es tanto un concepto como un valor, como un ideal. Y entonces el asunto es que como tal, como algo que los seres humanos valoramos, convivimos con dos perspectivas, la del ideal y la de la realidad. Y bueno, en parte ese es el trasunto, ese es el cóctel con el que cada uno de nosotros podríamos personalizar en lo que son nuestras trayectorias y, digamos, el resultado de la ecuación en un momento dado de nuestro proyecto de vida, de nuestro deambular por el río de la vida. Pero cambia en diferentes etapas. Claro. Si está asociado a la realidad y al ideal, te va a cambiar en función de cómo cambien los ideales y no va a ser igual el ideal que podamos tener estando en los años en 2014 que el que había en el 1948 o el que teníamos un individuo a sus 20 años que a sus 40, que a sus 60. Por lo tanto, el ideal cambia en función de la perspectiva, pero además cambia también la realidad y cómo la percibimos, vuelta a lo que decíamos de la realidad como sufrimiento. Bueno, ¿qué tal el almuerzo? Demasiado. Lo justo y necesario, ¿no? Pasando por el límite de lo... Esa es la reserva para el futuro. Exactamente. Para que tiene un futuro. Válgame Dios. Bueno, pues hemos hecho todas pinceladas un poco para poder ahora hablar un poquito en esta siguiente sesión de temas de, bueno, pues de algunos entrenamientos, herramientas, un poquito de reglamento, ver modos de entrenar, de trabajar dentro de las tomas de decisiones, un poco cómo incorporarlo, ¿no? Bueno, podemos hablar también de algunos escenarios aquí, que todos pues podemos tener experiencias en ese sentido. Yo les voy a leer uno. Vamos a empezar con esto de intentar esta sesión que es más complicada después de comer, la postprandia siempre es complicada, ¿no? La sangre se va a los intestinos, la cabeza, ¿no? Se soporta lo mismo. Adopten ustedes una posición confortable. Bueno, vamos a ver un caso que tiene que
ir hablando, ¿no? A lo largo de este bloque, ¿no? De procedimiento, capacidad. Pedro tiene 45 años recién cumplidos, está soltero, porque desde hace 11 años ejerce como pastor de una comunidad de testigos de Jehová. El sitio es igual, aquí en el sur de Madrid, pero bueno, puede ser en San Juan. Él es testigo de Jehová desde la infancia, pues sus padres que ya fallecieron eran también unos buenos creyentes. Hoy domingo ha acudido a recoger con su coche al barrio de Vallecas, es una zona del sureste de la ciudad, a una familia de feligreses para dirigirse todos juntos al oficio que se va a celebrar en un local que tienen en otro barrio. En el asiento de delante se ha puesto Luis. Por tanto tenemos a Pedro. Todavía no, pero bueno, de 45 años, soltero. Tenemos a Luis en el asiento de delante, padre de familia, de 43 años. Luis tiene una tienda de alimentación con la que mantiene con mucho esfuerzo a sus 5 hijos. Es testigo de Jehová desde hace 19 años, cuando se convirtió por mediación de la que es actualmente su esposa. Está casado con Angelines. Angelines, que es la mujer de Luis. No sé si se ve, pero bueno, yo se lo leo. Estos son de la pizarra, ¿no? Están buscando unos. Bueno, luego lo vamos a ir recordando, ¿vale? Es testigo de Jehová desde 19 años cuando se convirtió por mediación de la que es actualmente su esposa, quien llamó un buen domingo a su puerta para llevarle, como él dice, a la verdadera fe y al matrimonio. Sin embargo, su asistencia a los oficios no es regular. Detrás estamos en el coche, conduce Pedro, Luis, detrás Angelines, la mujer de Luis, Patricia, una hija de 7 años. En casa de y Santiago, un hijo de 18. En casa de la abuela. Vamos con Luis, que no puede tomar sus decisiones. Bueno, Pedro no tiene problema. Pedro no tiene problema. Bueno, entonces ya hemos visto los elementos. Bueno, ¿cómo los aplicamos? Okay. Luis tiene Venga. Luis tiene una persona que puede hablar por él. Aquí está. Pero además Bueno, vamos primero a los conscientes. Exacto. Vamos a Pedro. Pedro no tiene problema. ¿Qué hacemos entonces? No lo confundimos. ¿Cómo? Bueno, si no dice nada más que Pedro. Pedro es el pastor, testigo de Jehová, 45 años, politraumatizado, fractura de fémur, consciente, con tensiones bajas. Parece que pueden, por la pérdida de sangre, que pueden ir hacia más si no nos damos prisa. Y que dice que es testigo y que no quiere. No hay que transfundir. ¿Alguien opina de otro modo? Es una persona adulta, competente, en una situación de emergencia. Bueno, se supone que es un tema que ha pensado. Le podemos chequear, puede ser que las personas cambien de opinión y cuando le ven las orejas al lobo, y exploramos eso y bueno, pues nos dice que no, que esto tiene muy claro, que esto tiene claro y tal. Y que claro que él quiere vivir, pero que lo que quiere es que no se utilice la sangre, que eso para él es condenarse en la... La situación en el hospital permitiría ofrecerle otras alternativas. Sí, depende de la madurez que tengamos de la organización, claro. O sea, lo relevante es que si sabemos que tenemos una comunidad de testigos que se ha intentado, que nos ha pedido que nos reunamos con ellos. A mí, yo eso me lo he encontrado, he estado en 2 ciudades, en Madrid y Murcia. Señores, vamos a deliberar juntos. Yo en los sitios a los que he ido siempre son ellos, hablan de comités de enlace,
se representan el hospital, a los profesionales, les plantean un poco cuál es su filosofía, que no son respetuosos de todo, que defienden tal, pero que mire, esta es su posición, te dan los materiales suyos, te dicen un poco tal, han trabajado con los comités asistenciales o bien de los hospitales, o bien de los comités de ética, ¿no? O bien a nivel regional, en fin, hacen sus herramientas. Por lo tanto, el centro, en la medida en la que se hubiese preparado desde un punto de vista más robusto, organizativo, sí, tendría alternativas, sí, en este caso. De existir la alternativa, pues es ofrecerle a una persona que está consciente, pero la situación, no hay mucho tiempo, ¿verdad? No, él quiere cualquier cosa que le salve la vida, él quiere vivir, pero lo que no quiere es utilizar componentes de la sangre. Pues primero que nada, antes de no transfundirlo, debe de buscar una posibilidad que se le pueda hacer algún tipo de ¿cómo que se dice? ¿Autotransfusión? No. De convencerlo. Ay, Dios mío, de que se le den medicamento líquidos que sean en sangre. Expansores del volumen, ¿no? Por ejemplo. Pues si existe esa alternativa en ese centro, darle eso, si no, pues eso no lo transforma. Luego hay que explorar, porque no todos los testigos tienen la misma posición, ¿no? O sea que lo primero es que hay que explorar que la decisión sea individual y no colectiva. Muchas veces una de las cosas que pasa es que se presenta un pastor e intenta hablar como portavoz en nombre de los sujetos, y esto hay que intentar evitarlo, ¿no? Y intentar respetar, o sea, intentar que las personas, analizar la decisión de la persona, ¿no? No por la otra cosa serán las presiones que tenga sociales en el grupo, ¿no? Pero intentar explorar eso. Pero en todo caso, en este caso sí, o sea, tú tendrás el conjunto de alternativas, pero es verdad que